haciendo ya, vamos haciendo ya para ir terminando la clase del día de hoy. A ver. Resistencia del emisor no podía calcular sin antes calcular ¿qué? La corriente de base. ¿Cuánto salió nuestra corriente de base? A mí me dio 380.36 microamperios. 380.36 microamperios. Sí. ¿Así? Ya, corriente de base era igual al voltaje de corriente continua, que era 22 voltios. Ah, no, perdón, por aquí la fórmula era el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin, ¿cuánto sale aquí? Que era igual al voltaje de corriente continua aplicado, que era 22 voltios, multiplicado por la resistencia R2, que era igual a 8, que es igual a 8.2 kiloohmios, sobre la sumatoria de 56 kiloohmios más 8,2 kiloohmios. ¿Cuánto me da esto? Me dio a 2.81 voltios. Ya, correcto. Entonces, por aquí vamos a partir 2,81 voltios. La lelo con 8,2 kiloohmios. ¿Cuánto me da esto? Me dio a 7.15 kiloohmios. 7.15 kiloohmios. Correcto. ¿Ya? Entonces ahí sí voy a poder calcular mi corriente de base. Mi corriente de base era igual a ¿qué? Al voltaje de Thevenin, que es 2,81 voltios, menos el voltaje de base de emisor, que es 0,7 voltios, sobre la resistencia de base, que en este caso es este paralelo, esta resistencia de Thevenin, que era 7.15 kiloohmios, ¿verdad? Más 1 más la ganancia beta, que es 90, ¿verdad? Por la resistencia del emisor, que es 1.5 kiloohmios. Así era la fórmula, ¿verdad? ¿Cuánto me sale esto? Ahí ya cambia. A mí me dio... así, 14.69 microamperios. Correcto. Ya. Entonces usted tal vez se olvidó, Davis, de calcular primero los voltajes y las resistencias de Thevenin, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces la corriente de base es 14.69 microamperios. Ahora sí ya puedo calcular la corriente del emisor, que es igual a 1 más la ganancia beta por la corriente de base, que en este caso es 14. 1.34 microamperios. Perdón, ¿Microamperios o mili? miliamperios. 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 Ya. Entonces ya conozco la corriente de base, ya conozco la corriente del emisor, ahora sí puedo calcular la resistencia interna del emisor, que es igual a 26 milivoltios dividido entre la resistencia del emisor, que es 1.34 miliamperios. ¿Cuánto me da esto? Me dio a 19.40 ohmios. Correcto. 19.40 ohmios. Muy bien, gracias, David. Sigamos, terminemos de calcular el ejercicio. Les pedí encontrar la impedancia de entrada también, ¿no? Descarga, que es igual a la ganancia, la impedancia de entrada. A la ganancia beta por la resistencia interna del emisor.
Angie, ¿cuánto sale eso? Inge, Dígame. una pregunta. La corriente de base, usted primero le suma, luego le multiplica, diga, el 90 más 1. Sí, 90 más 1, 91, y ahí multiplicado por 14.69 microamperios. Mira, sale 1.75. Ya, 1.75, ¿qué? Pero 1.75. ¿Qué es eso? Ohmios. Sí, ¿kiloohmios o ohmios. ohmios? Ohmios, solo son. Ya. Ya, muy bien. Impedancia de entrada. Voltaje de entrada. Voltaje de entrada dijimos que era igual a ¿qué? No me acuerdo la fórmula, me voy a mi formulario. Ganancia beta por resistencia interna del emisor y por la corriente de base, perdón. ¿Sí? Resistencia interna 19,40 ohmios multiplicado por la ganancia beta, que es 90, y por la corriente de base, que es 14.69 microamperios. A ver, Freddy, ¿cuánto sale eso? Está Freddy. Melanie. Esta era la última oportunidad que tenían para sacar esa nota quienes no trabajaron en clase, ¿no? A ver, Gabriel Salazar, ¿cuánto sale ahí? 25.65 milis. 25.65 milivoltios. ¿Sí? Muy bien. Voltaje de salida, gracias. Tenemos aquí voltaje de entrada. Voltaje de salida es igual a, no me sé, menos la resistencia de colector por la ganancia beta y por la corriente de base. Entonces, menos la resistencia de colector, no me acuerdo el dato, 6.8 kiloohmios, por la ganancia beta, 90, y por la corriente de base, 14. Menos 8.99. Ya, menos 8.99. ¿Cuánto? Voltios. Voltios. Ya, muy bien. Y por último, ya vamos a encontrar la ganancia de voltaje, que bien puede ser encontrando la resistencia de colector, que es igual a 6 potencia interna del emisor, que es 19. Bien, encontrando el voltaje de salida, que es 25. Cualquiera de los datos, ¿cuánto me sale El eso? primero sale menos Sale menos 350.52. 3.50.52. Está muteada, Inge. Allá, 350. 300.51. menos 350.51, ¿verdad? ¿Está bien? Sí. ¿Y el de abajo cuánto salió?
Menos 350.49. Menos 350.49. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí variaba un poquito más, ¿sí? Muchísimas gracias, chicos. Bueno, con esto vamos a avanzar solo hasta ahí, ya con transistores. Ángel, dígame. Déjenme ver la forma de arriba, por favor. La Ya. de voltaje de entrada. No vamos a ver el de estabilizado en emisor porque nos toca quedarnos aquí un poquito más. Ya se acaba también ahora. Gracias. Muy bien, y con esto finalizamos la parte de transistores. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Eso es todo por el día de hoy, por esta semana. Les agradezco mucho a quienes participan de manera voluntaria, a quienes no se sorprenda cuando vea sus calificaciones de promedios finales, ¿sí? Porque aquí desde la semana anterior ya les dije que vamos a prestar atención, ¿verdad? Y muchas veces les pregunto y no responden, o ingresan y vuelven a salir, no sé qué es lo que sucede. Entonces, si no podemos manejar una calculadora y responder un cálculo, no estamos en clase, ¿sí? Podemos haber asistido a clases, podemos estar conectados, pero si no podemos ayudar en un cálculo simple, usted no está conmigo aquí, ¿sí? Muy bien, les agradezco mucho, un buen fin de semana y suerte en sus actividades. Chao, chicos. Igualmente, ingeniera. Provechito. Gracias. Chao, chicos.